Buen día, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un problema que salió en el examen de admisión a la ODA en el 2016-2. Dice así: tres amigos están jugando con fichas. Al comenzar el juego, cada uno de ellos tiene un número distinto de fichas. Entonces eso es importante. Vamos a ir de una vez como subrayando lo importante. Entonces dice, al comenzar el juego, cada uno de ellos tenía un número diferente, distinto de fichas al comenzar el juego. Luego dice, en cada ronda el perdedor debe dar de sus fichas a los otros dos jugadores hasta triplicar la cantidad de fichas que tenían cada uno de ellos. Entonces, en cada ronda el perdedor debe dar de sus fichas a los otros dos jugadores hasta triplicar la cantidad de fichas que tenían cada uno de ellos. Jugaron 3 rondas y cada uno de ellos perdió una vez. Otra cosa importante. ¿Jugaron cuántas rondas? 3. Jugaron 3 rondas. Y además cada uno de ellos perdió una vez. O sea que por lo menos una vez cada uno tuvo que dar, o no, por lo menos no, una vez cada uno tuvo que dar de sus fichas hasta triplicar la cantidad de fichas que tenían los otros dos jugadores. Entonces continúo, dice, si cada jugador terminó con 27 fichas, eso es muy importante, ¿con cuántas fichas terminó? La cantidad de fichas que tenían al comenzar es 27, 27, 27, 50, 14, 17, 81, 00 o 55, 19, 7. ¿Sí? Entonces, vamos a recapitular qué nos dicen. Vea, hay 3 amigos. Ellos tienen como unas fichas, ¿sí? Y están jugando a un juego que consiste en que si uno pierde en una ronda, le tiene que dar fichas a los otros dos jugadores hasta que triplique la cantidad de fichas que inicialmente tenían. Juegan 3 rondas y cada uno queda con la misma cantidad de fichas. Cada uno queda con 27 fichas. ¿Sí? Entonces, vamos a partir del final para llegar al principio. Es decir, de cuántas fichas le quedaron a cada uno y a partir de ahí empezamos a mirar cómo se fue comportando el juego desde el principio para así saber cuántas fichas ellos tenían desde el principio. Entonces, mire, al final, ¿qué sabemos con el final? Que ellos quedaron con 27, 27 y 27. ¿Sí? Porque miren, nos dicen, son 3 jugadores y cada jugador terminó con 27 fichas, ¿sí? Entonces, para saber cuántas fichas hay en total, ese número lo tenemos que tener muy en cuenta, si no multiplicar a 27 por 3, 7 por 3, 21, pongo el 1, llevo 2, 2 por 3, 6 y 2 que llevaba 8. O sea que tenemos 81 fichas, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, este es el resultado final. Este es el resultado final después de la tercera ronda, ¿cierto? Después de la tercera ronda, ese sería el resultado final. O sea, que hubo una segunda ronda y hubo una primera ronda, ¿sí? Y hubo una primera ronda, que fue cuando comenzaron. O sea, que fue el inicio. Entonces nos dicen, vea, es que si alguno pierde, le tiene que dar fichas a los otros dos jugadores de tal manera que les triplique la cantidad de fichas que tenían, ¿sí? Entonces supongamos que en la tercera ronda, ¿quién perdió? Pongámosle letricas, este es el jugador A, este es el jugador B y este es el jugador C, como para distinguirlos un poquito. Entonces supongamos que quien perdió en la tercera ronda fue el jugador C, ¿sí? Que fue el que le tocó entregarle las fichas a A y B para tener este resultado final, que los 3 quedaran con la misma cantidad de cartas. Entonces supongamos que el que perdió pues fue el jugador C.
Si el jugador C perdió, quiere decir que el jugador C fue el que dio fichas. Si el jugador B quedó con 27, es porque en la tercera ronda tenía la tercera parte de 27, que sería 9. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que gane le tiene que dar al perdedor la cantidad de fichas de tal manera que triplique la cantidad que tenía, o sea que 9 por 3 es 27. Lo mismo pasa con el jugador A, él recibió una cantidad de cartas de tal manera que triplicó las que tenía. La tercera de 27 es 9, entonces tenía 9, llegó a la tercera ronda con 9 cartas o 9 fichas, ¿sí? O sea que, ¿qué quiere decir? Que al jugador C en esta ronda que perdió le tocó dar 18 cartas a 9 y 18 cartas, perdón, 18 cartas a A y 18 cartas a B, ¿sí? Porque si yo a 9 le sumo 18, pues obtengo 27, y si yo a 9 le sumo 18, pues obtengo 27, ¿sí? O sea que en total le tocó dar 18 más 18, que sería 10 más 10, que es 20, y 8 más 8, que es 16, o sea, 36 cartas le tocó entregar tras perder en la tercera ronda. O sea que él cuando llegó a la tercera ronda tenía 27 cartas más 36, ¿sí? 7 más 6 es 13, pongo el 3 y llevo 1, 3 más 2 es 5, y uno que llevaba 6. O sea que aquí tenemos que a la tercera ronda él llegó con 63 cartas. ¿Sí? Ahora, ya no podemos poner que en la segunda ronda pierda C, porque ya perdió en la tercera. O sea, supongamos ahora que el que perdió en la segunda ronda fue B. O sea, que B fue el que perdió. ¿Cómo así? A B fue el que le tocó entregar cartas. ¿Sí? De tal manera que triplicara la cantidad de cartas que tenía cada jugador, es decir, el jugador A y el jugador C. Si el jugador C tiene 63 cartas en la tercera ronda, es porque tiene una tercera parte de 63 en la segunda ronda. Tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. O sea que en la segunda ronda este jugador tenía 21. Y ahora, el jugador A llegó a esta ronda con 9. Y a él le triplicaron la cantidad de cartas porque recuerde que estos dos ganaron. Así como habían ganado A y B en la tercera ronda, en la segunda ronda ganó fue A y C. O sea que si en la tercera ronda el jugador A tiene 9 cartas, es porque en la segunda ronda tenía 3. 9 dividido 3 es 3. ¿Sí? O sea que el jugador B, ¿cuántas cartas entregó? ¿Cuánto le tengo que sumar yo a 21 para llegar a 63? Le tengo que sumar más 42. ¿Y cuánto le tengo que sumar yo a 3 para llegar a 9? 6. ¿Sí? O sea que en total el jugador B en la segunda ronda entregó 48 cartas. ¿Sí? O sea que yo a 20... Perdón, no es 27. Había quedado con 9 en la tercera ronda. O sea que yo a 48 le voy a sumar 9. ¿Sí? Que fue las cartas. Él entregó 48 cartas y quedó con 9. O sea que tenía en la segunda ronda 48 más 9. ¿Sí? Esto es 17. Que 8 más 8 es 16 y 1 17. Pongo el 7 y llevo 1, 4 y 1, 5. O sea que en esta a la segunda ronda yo llegué con ¿cuántos? Con 57. O el jugador B, perdón, llegó con 57. Ahora. El que va a perder es el jugador A. O sea que el jugador A es el que va a perder, B va a ganar y C va a ganar. ¿Sí? Entonces ahora,
pensemos lo siguiente. Si el jugador B perdió, quiere decir que el jugador B lo que hizo fue, si el jugador A perdió, quiere decir que el jugador A le tuvo que dar a los jugadores B y C la cantidad de cartas de tal manera que les triplicara lo que ellos tenían en la ronda inicial. Sí, o sea que inicialmente el jugador B tenía 57 dividido 3. 1 por 3, 3, queda 5, 2, bajo el 7, 9 por 3, 27, queda 27, 0. O sea, inicialmente el jugador B tenía 19 cartas. Ahí ya uno, cuando encuentra uno de esos, ya uno se puede ir mirando. ¿Cuál es el único que tiene 19? Este. O sea, que ya uno puede ir diciendo, esa es la respuesta, pero vamos a acabar el razonamiento. Ahora, ya aquí nos vamos al jugador C, que también le triplicaron la cantidad de cartas. ¿Sí? O sea que si yo a 21 lo divido entre 3, me da 7. ¿Por qué le triplicaron la cantidad de cartas? Porque él ganó en la primera ronda, jugador C. Y ahora vamos a mirar cuánto le tocó darle el jugador A al jugador B para llegar a 27. Le tocó darle 19 más 19 cartas, o 19 por 2, ¿cierto? Que es 10 más 10, 20, 9 más 9, 18, o sea que serían más 38 cartas. Y al jugador 7 le tocó darle 14. O sea que en total, al jugador A le tocó dar 38 más 14 cartas. 8, 9, 10, 11, 12. Pongo el 2 y llevo 1, 3 y 1, 4 y una que llevaba 5. 52. Más las 3 que él había quedado en la segunda ronda. O sea que inicialmente el jugador A tenía 55 cartas. ¿Sí? O sea que si miramos la respuesta 55, 19, 7, específicamente la respuesta es la D. Y vemos que específicamente la D tiene la característica que si usted suma estas tres cantidades te da 81. 55 más 19 serían 50 más 10 o 50 más 19 serían 69, más 5 serían 74, ¿cierto? Más 7 serían 77 y 4, 3 para 81 para 81. ¿Sí? Ahora, en resumen, ¿cuál fue el razonamiento que hicimos? Arrancar del resultado final 27, 27, 27. ¿Por qué? Porque uno pudiera arrancar jugando con cada opción. ¿Sí? Pero mira que la opción que nos daba era la última. O sea que puede ser más difícil, más tiempo. ¿Sí? Entonces arrancamos 27, 27, 27. Ahora, sabíamos que ese es el resultado final. O sea, lo que quedó de la tercera ronda. ¿Qué supusimos nosotros? Que el jugador C perdió en la tercera ronda. ¿Sí? Quiere decir que el jugador C es el que le tocó darle las cartas a los jugadores B y a los jugadores C, de tal manera que los tres quedaran con 27. Si el jugador B a la tercera ronda había llegado con... si el jugador B al final había llegado con 27, quiere decir que en la tercera ronda tenía una tercera parte de 27. Porque acuérdese que a él le triplicaron la cantidad. O sea que inicialmente él tenía ¿cuánto? 9, porque 9 por 3 es 27, o 27 dividido 3 es 9. ¿Sí?
Esto quiere decir que a él le regalaron 18 fichas o le dieron 18 fichas. Lo mismo sucede con el jugador A. Llegó al final con 27, una tercera parte de 27 es 9. O sea que a él también le regalaron 18 fichas. 18 más 18, habíamos dicho 10 y 10, 20, 8 más 8, 16, 36 cartas. 36 más, sí, 36 cartas, ¿cierto? 27 más 36, ¿cierto? Porque el jugador se había quedado con 27. 27 más 36 es 63. O sea que a la tercera ronda el jugador C llegó con 63. Ahora, como cada uno solo perdió una vez, ya no supusimos que el que había perdido era el jugador C, sino que en la segunda ronda el que perdió fue el jugador B. ¿Sí? Y C y A ganaron, ¿sí? O sea que si el jugador B perdió, fue el jugador que le tocó darle cartas a los otros, ¿sí? Para triplicar la cantidad que tenía. Si el jugador C llegó a la tercera ronda con 63 cartas, es porque en la segunda ronda había terminado con, o a la segunda, sí, en la segunda ronda había terminado con 21. 63 dividido 3, que es 21. Y si el jugador A llegó a la tercera ronda con 9, es porque en la segunda ronda había quedado con 3, porque 9 dio 3 es 3. O sea que para pasar de la segunda a la tercera ronda, lo que hizo el jugador B fue darle 42 cartas, 21 por 2 al jugador C y 3 por 2, o sea 6 cartas al jugador A. O sea que en total dio 42 más 6, 48 cartas, ¿sí? O sea que si él dio 48 cartas y a la tercera ronda llegó con 9, es porque en la segunda ronda tenía 48 más 9, que es 57. Ahora, ya no supusimos que el que pierde es el B, sino que el que pierde es el A. O sea que el A es el que tiene que triplicar la cantidad de cartas tanto al B como al C, ¿sí? Entonces, si el B había llegado a la segunda ronda con 57, es porque en la primera tenía una tercera parte de 57, que es 19. O sea que en la primera ronda el B tenía 19. Ahora, si el C había llegado a la segunda ronda con 21, es porque en la primera ronda tenía la tercera parte, que es 7. ¿Sí? Ahora, para avanzar de la primera a la segunda ronda, al jugador C le tuvieron que dar 14 cartas. 7 más 14, 21. Y al jugador B le tuvieron que dar 38 cartas. 19 más 38, 57. O sea que en total A regaló 38 más 14 cartas, que son 52 cartas. ¿Sí? Regaló. Pero él al regalar las cartas pasó a la segunda ronda con 3 cartas. O sea que al principio tenía 55 cartas. O sea que la opción que me sirve de cuántas cartas tenían ellos al inicio es 55, 19 y 7. Que es la opción D y me sirve porque esas tres cantidades suman 81. Agradezco su disposición por ver el video. Si di vueltas o me enredé un poco, disculpen. A veces enseñar es muy distinto a saber hacer pues como las cosas, pero uno siempre trata pues como de dar el mejor esfuerzo para que queden las cosas claras. Les deseo un buen resto de día. Hasta luego y muchas gracias.